Yo no era consciente, yo no me planteaba vivo en sufrimiento. ¿Qué puedo hacer para dejar de sufrir? Por eso me gusta tanto lo que hago, primera porque a mí el fitness ha sido el primer pasito que me ha cambiado toda mi vida entera. Segundo, porque salud, es la base de la pirámide. Si no hay salud, no hay nada. Y tercero, porque es muy visual. Yo cuando vivía en este sufrimiento, es muy difícil que una persona viva ahí y diga, quiero salir de este sufrimiento, porque no lo sabe. Sin embargo, la barriga que tienes, o en mi caso, los atracones que me daba, eso es más alarma, ¿no? Luces. Entonces, es maravilloso empezar porque quiero perder, porque al final el cuerpo, como todo, es un reflejo de lo que tú eres y cómo estás. Una persona que vive en el amor no tiene un cuerpo que está evidentemente maltratado. ¿Estamos de potente acuerdo? esa reflexión. Porque si tú vives en el amor más grande es a quien tienes más cerca, y eres tú. Entonces, cuando tú a ti misma te tratas con amor, tu cuerpo es un cuerpo cuidado y tratado con amor y mimado, bien cuidado. Entonces, cuando lo que tú más ves y más evidente también por la sociedad que estamos, por lo que sea, es como, tengo barriga, pierdo el control y me doy atracones en mi caso. A lo mejor alguien perder el control puede ser, yo qué sé, muchas cosas, autolesionarse y me había llegado a pellizcar fuerte y hacerme daño, a clavarme las uñas en la grasa de mi barriga, porque sentía ira contra mi cuerpo, que era un reflejo de mí. Sentía ira contra mí. Entonces, por eso me parece muy bonito que vengan diciendo, Mar, estoy gorda, ayúdame. Porque estoy gorda estoy sufriendo. Y no puedo ver quizá algo mucho más profundo. No me doy cuenta que estoy sufriendo. Exacto. Pero sí que veo esto externo, material, ¿no? Que me está molestando. Claro. Entonces, perfecto. Vamos a empezar, porque además es más fácil también, porque yo sí que te cuento, según que aquí este podcast, pues mucha gente que escuche entenderá una parte y otra parte a lo mejor no la entenderá, pero perder barriga, adelgazar, eso lo entiende todo el mundo y es muy evidente. Muy evidente, pero la misma analogía podemos hacer con el dinero, Mar. Es decir, cuando una persona no tiene dinero y está en pobreza, porque estar en pobreza no significa, o sea, evidentemente hay una pobreza extrema, pero hay una pobreza que está tan sutil que muchas personas no sienten que están en la pobreza cuando lo están. Sí. Y al final también es un síntoma, ¿no? Es decir, si tú te amas a ti mismo, ¿por qué no vas a vivir desde una abundancia y vas a darte lo mejor a ti y a tu familia? No tiene ningún sentido, Mar. No tiene ningún sentido que tú estés trabajando 8 horas, 10 horas para un salario mínimo que te da para sobrevivir, que ni siquiera ese salario te va a dar una seguridad de poder ayudar a tu familia, porque no puedes, con 2.000 euros, 1.000 euros, 1.500, no puedes plantearte nada. Y hay personas que llegan a ese sufrimiento y vienen así, ¿no? También en plan, no sería, quiero dejar de estar gorda, en este caso más a nosotros sería más una parte, ¿no? De quiero poder vivir de otra manera, poder ayudar a mi familia, ¿no? Y no pasarlo mal a final de mes, ¿no? Y al final creo que hay una analogía, que el universo es maravilloso y que al final esos dolores que van sucediendo en la vida son esa expresión de ese dolor más interno que al final es falta de autocuidado. Sí, porque al final bajar los estándares en todo, porque en el cuerpo también hay mucha gente que baja los estándares, ¿no? Yo no necesito, yo solo necesito. ¿Por qué te regateas a ti misma? Totalmente. ¿Por qué te quieres tan poco que solo necesito, con eso ya me apaño? O sea, te das cuenta que ya estás hablando como te estás diciendo pequeñita mientras hablas. No, pues a mí me encanta la palabra pletórica, porque para mí en mi cerebro pletórica es como ¡buah! Y con el dinero es lo mismo y con todo es lo mismo. O sea, al final, el mundo real, o que existe, según quien lo quiera entender, no es esto, ¿vale? Esto no existe. Pero al final nuestro cuerpo, o sea, nuestra alma está en el mundo material. Y aquí estamos jugando. Totalmente. Entonces, aunque tú vivas y des el valor al universo, a ese todos somos uno, estamos jugando aquí. Entonces, hay gente que luego se cuenta la milonga de no, como soy espiritual, bueno, pero por muy espiritual que seas, mientras vivas en este plano, exacto, comes, te relacionas, duermes, tocas cosas, ¿no? Te vistes. Entonces ahí eso, el amor es abundancia y luego también abundancia en el mundo material. Y el mundo material es un cuerpo físico, es una salud y es que te puedas permitir ciertas cosas que cuestan dinero porque en este mundo, te guste más o te guste menos,
La herramienta la llamada herramienta es dinero. el dinero y yo de ti lo aceptaría porque lo contrario es negación, es sufrimiento. Totalmente. Es escasez. Y una vida con escasez, pues al final cada vez la vas haciendo más pequeña y cada vez está también mucho esa argumentación, ¿no? Que es, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Guau, esta frase puede conllevar mucho porque al final a mí me parece muy bien trabajar desde la felicidad está en ti, es una decisión, pero también si entras en esta frase, también la puedes sacar de ese conformismo continuo, ¿no? De si yo no quiero nada y no sueño en nada y no me pongo ningún objetivo, ninguna meta, no voy a sufrir. Pero ya estás sufriendo simplemente por el hecho de que no hay ningún tipo de propósito, de que no hay ningún tipo de camino en tu vida. Entonces al final vas haciendo una vida cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, ¿no? Cada vez te vas sintiendo como más apretada. Yo la frase que yo, es como yo lo vivo, es, el objetivo es, yo no necesito nada, pero quiero todo. Porque necesitar, no necesito nada. El objetivo final es que tú seas plena y perfecta tal cual. Tal cual. Pero quiero todo. ¿Por qué voy a querer menos que todo? Quiero abundancia en relaciones, en amor, en salud, Claro. en dinero. Quiero abundancia, Claro. aunque no la necesite. Totalmente, Mar. Y a veces es difícil verlo en uno mismo, pero por ejemplo, para las mamás que nos escuchan, ¿no? ¿Una madre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿No quiere que tengan lo mejor? ¿Por qué en ti misma no te pones ese mismo estándar? Porque te conformas, lo que hablábamos, con un cuerpo que no te gusta, que no está saludable, con una economía que no te hace poder tener la vida que tú quieres, con una relación que no te da o que no puedes compartir, pues esa felicidad compartida, Yo tantas sé por cosas. qué se conforman. Por miedo. Porque la realidad que tienen, la conocen. La realidad maravillosa que podrían tener mucho mejor, no la conocen. Y lo desconocido da miedo. Entonces tienen miedo a que al cambiar las cosas, ¿qué va a pasar? ¿No? La incertidumbre. Tienen miedo a no ser capaces, tienen miedo a querer algo, no lograrlo y que les baje su autoestima. Pero se están quedando en una cárcel, en lo malo conocido, que cada vez es peor. O sea, la frase esta, el que inventó la frase de más vale malo conocido que bueno por conocer, Está en escasez total. o sea, por favor, que lo borren de la historia, porque es todo lo contrario. O sea, y ahí es donde vive la gente. Es como, tengo una salud de mierda, un trabajo de mierda, vivo infeliz todo el rato quejándome de todo en sufrimiento, pero ¿qué miedo tengo a salir de aquí? Hostia, a mí me daría miedo quedarme ahí. Totalmente. Porque cuando intentas salir, me gusta mucho la frase también de a veces se gana, a veces se aprende. Uh-huh. Y ningún marinero se hace en aguas calmadas. Totalmente. Ningún marinero se hace en aguas calmadas. Entonces, bueno, tú lo sabes, en el negocio jugamos, para mí es un juego. A veces ganamos, a veces aprendemos. Y normalmente se aprende más cuando no se gana. Entonces ahí hay crecimiento.